Me llamo Julián, tengo 68 años, y hace apenas unas semanas entendí por fin el lugar que ocupo en la vida de mi hijo. O mejor dicho, el lugar que dejé que me asignara. Toda mi vida giró alrededor de él. Fui padre y madre desde que tenía 5 años. Su madre murió en un accidente de auto cuando volvíamos de visitar a su abuela. Ella iba dormida en el asiento del copiloto, y cuando el camión invadió nuestro carril en una curva, no tuve tiempo de reaccionar. Sobreviví con heridas menores. Ella no y Alan, mi hijo, esperaba en casa con una niñera. Recuerdo el momento exacto en que le di la noticia, con los ojos rojos, sin saber cómo explicar a un niño de 5 años que su madre jamás volvería a despertarlo con un beso. Desde entonces, todo lo que hice fue por él. Dejé de lado amistades, viajes, relaciones. Nunca volví a tener pareja. Cuando lo intenté, unos años después, Alan lloró tanto, y con una mezcla tan profunda de rabia, tristeza y confusión, que lo terminé dejando todo por completo. Trabajé en 2 empleos. Durante 10 años dormí menos de 5 horas al día. Vendí la casa que había comprado con su madre para pagarle la universidad. Vivimos en un apartamento alquilado mientras él estudiaba Derecho. No me arrepiento de nada. Lo hice por amor. Y cuando uno ama, no lleva la cuenta. Hasta que un día, sin querer, alguien te pasa la factura. Ese día fue el Día del Padre. Me levanté temprano, preparé panqueques y horneé un pastel de manzana con canela, como los que le gustaban de niño. Me puse mi mejor camisa blanca y planché mis pantalones grises. Alan me había dicho que vendría con su esposa, Marcela, y con mi nieta Noemí. Yo estaba emocionado. Noemí es mi sol. Tiene 12 años, es dulce, inteligente, con ese brillo que solo los niños sensibles conservan en la mirada. Llegaron a las 11:30. Entraron rápido, como con prisa. Marcela me saludó con un beso seco en la mejilla. Alan cargaba una bolsita de papel. En ella había algo envuelto en celofán transparente. «Feliz Día del Padre, papá», dijo Alan, sonriendo. Yo, conmovido, tomé la bolsa. Dentro había un par de chanclas de plástico, negras, marca económica. En la suela todavía estaba la etiqueta, 10 pesos $. Me forcé a sonreír. Les agradecí, aunque por dentro algo se me desacomodó. «Gracias, hijo, qué detalle». Noemí, en cambio, no se contuvo. Como todos los niños, es espontánea, honesta y a veces peligrosamente transparente. Y al abuelito Tadeo le regalaron un carro, el negro que quería, el BMW, fuimos a recogerlo ayer. Alan se puso tenso. Marcela la miró con ojos fulminantes. Pero ya era tarde. ¿Un BMW?, pregunté, con una sonrisa congelada. Sí, papá, dijo Alan, tragando saliva. Es que Tadeo había soñado con ese coche toda su vida, y encontramos uno en perfecto estado, seminuevo. Siempre ha sido como un segundo padre para mí. Quisimos tener ese gesto con él. Como un segundo padre. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Miré mis chanclas. 10 pesos. Y en mi cabeza apareció la imagen de ese BMW negro, brillante, con placas nuevas y olor a cuero caro. 60,000 pesos. Pasaron segundos, quizá minutos, en los que solo escuchaba el zumbido de mi propia respiración. Ellos hablaban, reían, servían pastel, pero yo ya no estaba allí. Estaba contando. Los turnos dobles, las vacaciones no tomadas, las cenas de Navidad trabajando, las noches en vela cuando Alan tenía fiebre, los préstamos pagados, los sueños que guardé en un cajón para poder mantener el suyo abierto. Y sentí algo nuevo. No tristeza. No rabia. Fue lucidez. Ese día, después del almuerzo, me encerré en mi cuarto con la excusa de tener dolor de cabeza. No era mentira. La presión en el pecho me latía hasta las sienes. Me quité la camisa, me recosté en la cama y me puse a mirar el ventilador del techo mientras pensaba en silencio. No lloré. No grité. No hice drama. Pero por dentro, algo terminó de desmoronarse.
Alan no es una mala persona. Nunca lo fue. No es cruel, ni egoísta en el sentido clásico. De niño era dulce, un poco introvertido. Siempre me decía que yo era su héroe. Que él quería ser como yo. Pero con el tiempo, dejó de verme. No físicamente. Me visitaba, me llamaba, me traía regalos en fechas especiales. Pero dejó de verme como persona. Poco a poco, pasé de ser su padre a ser su proveedor. Su respaldo. Su seguro de emergencia. Su taxi, su niñero, su financiero. Nunca lo dijo en voz alta, pero yo lo sentía. Me llamaba cuando tenía problemas. Cuando necesitaba dinero. Cuando la niñera cancelaba. Cuando se descomponía el coche. Pero no cuando estaba feliz. No cuando le ascendían en el trabajo. No cuando hacía un viaje con Marcela. Ahí sí se le olvidaba llamarme. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la sala con las chanclas en la mano. Las observé por largos minutos. Eran simples, baratas, sin gusto. Como si alguien las hubiera comprado al pasar por un pasillo, sin pensar mucho, solo por cumplir. Y fue entonces cuando hice algo que jamás había hecho. Fui por una caja de zapatos vacía. Y empecé a guardar recibos. Desde hace años, tengo carpetas con copias de pagos, las transferencias que le hacía a Alan cada mes por si acaso, los pagos de su universidad, la mitad de la entrada de su primer coche. Las compras que le financié para su boda, el préstamo para el anticipo de su casa. Busqué cada documento, cada comprobante, cada transferencia. Hasta los recibos pequeños. Todo. Y lo metí en la caja. Cuando terminé, la cerré, la puse sobre la mesa y escribí encima con marcador rojo. Inversiones no reembolsables. Padre S.A. No fue por despecho. Fue por claridad. Necesitaba verlo con mis ojos. Visualizar cuánto había dado. Cuánto seguía dando. Y cuánto me dolía que todo eso no valiera, para mi hijo, ni siquiera más que un par de chanclas de 10 pesos. A la mañana siguiente, cancelé las transferencias automáticas. Alan recibía 300 pesos mensuales por si acaso. Nunca los pidió. Yo se los daba. Por costumbre, por cariño, por culpa, quizá. Marcela lo sabía, aunque nunca lo mencionaba. Fui al banco, eliminé su tarjeta adicional, y cerré la cuenta conjunta que tenía desde que era estudiante. Luego fui al supermercado y me compré algo que nunca me permitía, un vino tinto de 40 pesos dólares y una tarta de chocolate para mí solo. Cené en silencio. Brindé conmigo mismo. Y dormí como no lo hacía en años. Al día siguiente me llamó Alan. Su voz sonaba neutra, casual. Papá, fui al banco y no me aparece la transferencia de este mes, ¿la moviste de día? No. Las cancelé. Respondí sin rodeos. Silencio. ¿Por qué? Porque no quiero seguir pagando por no valer nada. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Del coche, Alan. Del BMW. De las chanclas. De Tadeo. De mí. Otro silencio. Largo. Incómodo. Papá, ¿te molestó lo del regalo? No era para que exageraras así. No estoy exagerando. Estoy despertando. Es solo un regalo, por Dios, ¿qué importa si costó 10 pesos? Importa que para tu suegro valió 60,000 pesos. Y para mí, 10. Esa es tu escala de valores, no la mía. Pero papá, Tadeo me ayudó mucho también. Siempre estuvo ahí cuando yo necesitaba un consejo, un respaldo, una guía. Yo estuve ahí cuando necesitabas pañales, comida, amor, paciencia. Estuve ahí cuando no había nadie más. Pero claro, eso no se puede financiar con tarjeta de crédito. Alan no respondió. Se despidió con voz seca y colgó. No volvió a llamarme por varios días. Y por primera vez, no fui yo quien corrió a buscarlo. Pasaron 6 días sin una sola llamada. Ni un mensaje. Nada. Y curiosamente,
no me sentí mal. Me sentí liviano. Durante décadas, viví con un nudo en el pecho, con la culpa como mochila, con miedo a no ser suficiente, a no hacer lo correcto como padre soltero. Pero esa semana algo cambió, empecé a vivir para mí. Me levantaba sin mirar el celular. Caminaba por el parque. Me inscribí en un club de lectura para adultos mayores. Hacía años que no hablaba con alguien que no fuera de la familia. En el grupo conocí a una señora encantadora llamada Teresa, viuda, como yo, con risa fácil y ganas de hablar de libros, de música, de la vida. La conversación con ella me hizo darme cuenta de algo simple, casi obvio: yo también merezco ser escuchado. Porque ser padre no significa ser invisible. Ni resignarse a dar, y dar, y dar, esperando que algún día te miren con el mismo amor con el que tú miras. El domingo siguiente, Noemí me llamó desde el celular de su madre. «Abuelo, ¿estás enojado con papá?», me preguntó con esa mezcla de inocencia y culpa. «No, mi amor. No estoy enojado. Estoy aprendiendo a poner límites». ¿Y eso es malo? No. Es justo lo que los adultos olvidamos hacer a veces. Ella guardó silencio. Luego me dijo: «Papá llora en el baño cuando cree que nadie lo ve». Esa frase me partió en dos. Alan había sido mi centro, mi niño, mi reflejo. Saber que le dolía, me dolía a mí también. Pero ahora entendía que el dolor no debe usarse como excusa para repetir patrones. Esa misma tarde recibí una visita inesperada. Marcela. Sola. Sin Alan ni Noemí. Vestía elegante, como siempre. Su perfume era fuerte. Su mirada, helada. «Vengo a pedirte que recapacites», me dijo sin saludar. «No es justo que pongas en riesgo a nuestra familia por algo tan superficial». «¿Superficial?», repetí, mirándola fijamente. «Sí, unas chanclas, un coche». «Son cosas, Julián». «Cosas». ¿Vas a destruir el vínculo con tu hijo por un malentendido material? No es un malentendido. Es claridad. Por fin veo el lugar que ocupo. Y decidí no seguir financiándolo. Alan está muy afectado. Siente que lo estás abandonando. Como él me abandonó a mí. Pero durante años. Marcela se puso tensa. Apretó la mandíbula. Se le notaba incómoda con el hecho de que yo ya no era el suegro complaciente, el abuelo disponible, el viejo útil. «Mira», dijo, suavizando la voz, «sabemos que estás solo. Alan siempre ha querido que te sientas parte de la familia. Pero esto no es la manera. Yo no estoy solo. Estoy conmigo. Y por primera vez, eso me basta». No dijo más. Se fue molesta. Pero no me importó. Esa noche abrí una libreta nueva. Empecé una lista titulada «Cosas que quiero hacer antes de los 70». Y por primera vez en décadas, no incluía a nadie más que a mí. Los días siguientes transcurrieron en calma. Nadie me llamó. Nadie me reclamó. Y yo no los busqué. Me concentré en mi lista, tomé clases de cocina, aprendí a usar la cafetera italiana que me habían regalado hace años y nunca había abierto. Desempolvé una guitarra vieja que tenía guardada y empecé a ver tutoriales en internet para recordar los acordes. Sentí algo que hacía mucho no experimentaba: entusiasmo sin culpa. No dependía de la aprobación de nadie. No esperaba un gracias, ni un qué bien lo haces, papá. Lo hacía por mí. Porque me daba placer. Porque me conectaba con una versión mía que había olvidado. Una tarde, mientras volvía del supermercado, vi a Tadeo. Estaba bajando de su BMW negro, impecable, brillante, recién lavado. Vestía una camisa celeste, gafas de sol, y sonreía al hablar por teléfono. Nos miramos brevemente, y por un instante dudé si debía saludarlo. «Julián», me dijo al notar mi presencia. «Qué bueno verte». «Hola, Tadeo». Respondí sin expresión. «¿Cómo has estado?», preguntó, acercándose. «Los chicos me contaron que estás un poco sensible».
sensible. Tuve que contener la risa amarga que me subía por la garganta. Estoy bien, gracias. Respondí. Más despierto que nunca. Me alegra oír eso. Quería agradecerte por todo lo que has hecho por Alan. Es un gran hombre. Y sé que en parte es por ti. En parte no, Tadeo. Es en su totalidad. Porque cuando Alan lloraba de miedo por las noches, tú no estabas. Cuando tuvo fiebre a los 8 años y estuvo al borde de la hospitalización, tú no estabas. Cuando necesitó a alguien que lo llevara a su primer día de clases, que le enseñara a afeitarse, que vendiera su coche para pagarle la matrícula, tú no estabas. Tadeo se quedó callado. Bajó los ojos. El silencio pesaba. No tengo nada contra ti, Tadeo. De verdad. Pero no voy a seguir jugando el papel del viejo noble que aplaude en silencio mientras tú te llevas los honores. Ya no. Me despedí con la cabeza y seguí caminando. Sentí un temblor en las manos. No de rabia. De liberación. Acababa de romper otro lazo invisible que me ataba al pasado. Esa noche, Noemí me llamó de nuevo. Abuelo, ¿puedo ir a verte? Quiero estar contigo. Claro que sí, mi cielo. Siempre puedes venir. La fui a buscar a la tarde siguiente. Pasamos el día cocinando, jugando cartas, escuchando música. En un momento me miró muy seria y me dijo: yo sí sé cuánto vales. Mamá y papá a veces no lo ven, pero yo sí. No pude contener las lágrimas. La abracé fuerte. Gracias, mi amor. Con que tú lo sepas, me alcanza. Ella se quedó a dormir. Fue una noche tranquila, llena de ternura. Y en mi corazón creció una certeza: quizá no fui un mal padre. Quizá solo me equivoqué al no enseñarle a mi hijo que el amor también necesita reciprocidad. Una semana después de la visita de Noemí, recibí un mensaje de Alan. Corto. Frío. Necesito hablar contigo. Es urgente. No supe si responder de inmediato. No quería volver a caer en el rol del padre que resuelve todo. Pero la palabra urgente pesaba demasiado. Lo llamé. Atendió al primer timbre. Papá, estoy en el hospital. ¿Qué pasó? Pregunté, de pie ya, como si mi cuerpo supiera que debía estar listo para correr. Tuve un ataque de ansiedad. Me desmayé en el trabajo. Me hicieron estudios, y me recomendaron ver a un terapeuta. Silencio. Yo no sabía qué decir. Parte de mí quería correr a abrazarlo. Otra parte, no quería repetir el ciclo. ¿Estás solo? Sí. Marcela está con Noemí. No quise preocuparlas. ¿Quieres que vaya? No lo sé, dijo, con una voz quebrada. Creo que sí. Pero también, no quiero que vengas solo porque piensas que es tu obligación. Ahí supe que algo había cambiado. Fui. Cuando llegué, Alan estaba sentado en una camilla, vestido con una bata verde, con el rostro pálido y los ojos hinchados. Me miró como cuando tenía 10 años, y se había caído en la bicicleta. Me senté junto a él. Ninguno dijo nada durante varios minutos. Solo compartimos el silencio de los que por fin se están viendo. Te fallé, ¿verdad? Susurró. No, le respondí. Me olvidaste. Que es distinto. Alan asintió. Una lágrima le bajó por la mejilla. No la limpió. La dejó correr. Pensé que siempre ibas a estar ahí. Que no importaba lo que hiciera, tú ibas a seguir dando. Ese fue mi error también. Te enseñé que yo no tenía límites. Y eso no es amor. Eso es agotamiento con disfraz de entrega. Alan sollozó en silencio. Yo también. No sé cómo reparar esto. Dijo. Con tiempo. Con presencia. No con regalos. Ni con dinero. Con verdad. Nos quedamos allí, uno al lado del otro, por casi una hora. No necesitábamos más. Días después, Alan empezó a asistir a terapia.
Me lo contó con una mezcla de vergüenza y alivio. También me dijo que había devuelto el BMW. Marcela no lo tomó bien, pero entendió que no podíamos seguir aparentando lo que no somos. Yo asentí. No lo aplaudí. No lo abracé. Porque no era un logro para festejar. Era apenas el primer paso en un camino largo. Mientras tanto, yo seguía con mi lista. Fui al cine solo. Me senté en primera fila. Comí palomitas sin compartir. Reí, lloré y salí sintiéndome completo. La vida, entendí, no termina cuando los hijos crecen. Termina cuando uno deja de reconocerse en el espejo. Y yo, por fin, estaba volviendo a encontrarme. Una tarde, Alan me invitó a tomar un café. Me sorprendió que no propusiera ir a mi casa, como siempre. Esta vez eligió una cafetería discreta, lejos del ruido, con mesas pequeñas y manteles de tela. Cuando llegué, ya estaba allí. Me levantó la mano como un adolescente nervioso. Vestía una camisa sencilla, sin almidón. Sin disfraz. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Nos sentamos. Él ordenó un café solo. Yo, un capuchino. No hablamos hasta que llegaron las tazas. Me miró fijamente, como si quisiera decir algo que llevaba años guardando. Estuve leyendo tus transferencias bancarias. Lo miré sin decir nada. Esperé. Nunca había sumado todo lo que me diste. No solo en dinero. En tiempo. En oportunidades. En paciencia. Volvió a mirar su taza. Tomó un sorbo. Cuando me senté a ponerlo en papel, me di cuenta de que nunca te vi como un ser humano. Siempre fuiste el pilar. El que aguanta. El que no se cae. El que no necesita nada. Y ahora que tú dijiste, basta, me di cuenta de lo mucho que te di por sentado. Silencio. Yo no quería interrumpirlo. Cuando le regalé ese coche a Tadeo, pensé que era justo. Él me ha dado consejos, me ha apoyado como adulto. Pero jamás se me ocurrió que tú estuviste cuando yo ni siquiera sabía hablar. Cuando me hice pis en la cama por miedo. Cuando rompí la ventana jugando y lloré porque creí que me ibas a abandonar. Y no lo hiciste. Jamás lo hiciste. Tomé aire. El corazón me latía con fuerza. ¿Y ahora entiendes por qué dolieron esas chanclas? Le pregunté, sin reproche. Solo con verdad. Sí, papá. Y no por el precio. Por lo que representaban. Porque mientras tú pensabas en panqueques, yo pensaba en salir del paso. Y eso fue una traición. Sus palabras fueron un bálsamo. No porque justificaran nada, sino porque por primera vez no las decía un hijo necesitado, sino un hombre en proceso de maduración. Días después, Alan me sorprendió con una carta escrita a mano. No era larga. Pero decía todo lo que nunca me había dicho en voz alta. Papá. Perdóname por creerte eterno. Perdóname por amarte sin demostrártelo. Perdóname por reducirte a una función y no verte como persona. No puedo devolverte todo lo que me diste. Pero puedo empezar a darte algo nuevo, mi presencia, mi honestidad, mi tiempo. No porque te lo deba, sino porque por fin lo quiero. Lloré como un niño. Pero ya no de dolor. De alivio. Marcela, en cambio, se distanció. No me hablaba con hostilidad, pero ya no me llamaba. No me pedía favores. No me sonreía con esa simpatía forzada. Y aunque dolía, también se sentía limpio. Las relaciones basadas en conveniencia siempre dejan sabor a deuda. Y yo había terminado de pagar la mía. Una noche, Noemí se quedó a dormir otra vez. Me pidió que le enseñara a tocar guitarra. Le mostré los acordes básicos, y ella aprendió con una velocidad sorprendente. Antes de dormir, me preguntó: ¿Tú te sientes feliz, abuelito? Pensé antes de responder. Miré el techo, escuché los grillos afuera. Luego dije: creo que estoy aprendiendo. Y eso, mi amor, ya es un milagro a esta edad. Ella sonrió.
me abrazó. Y en ese abrazo, sentí que algo se había curado. Los días comenzaron a adquirir una nueva cadencia. Ni lentos ni urgentes. Solo suyos. Alan y yo hablábamos con más frecuencia, pero sin dependencia. A veces tomábamos café. Otras veces simplemente nos mandábamos un mensaje. Nada forzado. Nada impuesto. Por primera vez, parecía que empezábamos a conocernos como adultos, no como deudor y acreedor emocional. Un viernes por la tarde, Alan me llamó. Papá, necesito contarte algo. Claro, dime. Voy a dejar el trabajo. Me tomó por sorpresa. Su empleo era exigente, sí, pero bien pagado. Siempre lo consideró estable. ¿Por qué? Porque estoy en piloto automático. Porque me doy cuenta de que nunca elegí esto. Solo seguí la ruta que creí que debía seguir para no decepcionarte. Para no parecer débil. Y en el camino, me perdí. Me senté. Sus palabras no eran impulsivas. Eran el fruto de algo más profundo. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Tal vez empezar con algo más pequeño. Un proyecto personal. Trabajar medio tiempo. Recuperar tiempo con Noemí. Aprender a vivir sin estar corriendo todo el tiempo. Respiré hondo. Ese no era el Alan que crié. Era uno nuevo. O tal vez, el Alan que por fin podía emerger sin mi sombra encima. Tienes mi apoyo. Siempre lo tuviste. Solo que ahora, no lo confundirás con control. El domingo siguiente, Marcela me llamó. No para pelear. No para quejarse. Sino para pedirme que cuidara a Noemí unas horas. Tenía un evento del trabajo. La escuché más suave, menos rígida. Agradecida, incluso. Gracias por recibirla, Julián. Sé que no siempre lo hice bien contigo. Pero reconozco que, como abuelo, eres irreemplazable. No le respondí con elogios. Solo con verdad. Gracias por decírmelo. Nunca es tarde para hablar con honestidad. Esa tarde, Noemí llegó con una libreta. Había escrito una lista. Se llama, Cosas que quiero hacer con el abuelo antes de que cumpla 80 minutos. La abrí. Entre las cosas decía: aprender a cocinar empanadas juntos. Ver películas viejas en blanco y negro. Ir a un parque de diversiones, aunque sea solo para ver. Leer un libro y comentarlo como en un club. Hacer una pijamada con chocolate caliente y cuentos. Lloré. Otra vez. Pero ahora ya no me avergonzaba hacerlo. Llorar se había vuelto una manera de regar lo que estaba creciendo. Esa noche, mientras ella dormía, volví a abrir mi caja con recibos. La misma donde guardé todos los gastos, sacrificios y documentos de mi vida con Alan. Saqué cada papel. Uno por uno. Los miré. Y comencé a romperlos. Sin rabia. Sin rencor. Con gratitud. Porque por fin había entendido que no necesito pruebas para saber cuánto he dado. Y que amar de verdad es también saber soltar. Una mañana de sábado, fui al mercado del barrio. Llevaba años sin caminar entre los puestos, sin detenerme a oler frutas, sin probar un trozo de queso ofrecido por una señora amable detrás del mostrador. Compré aceitunas, pan artesanal y una pequeña planta de albahaca. No necesitaba nada de eso. Pero quise hacerlo. Sentí que estaba reconstruyendo una vida con intención, no con rutina. Por primera vez, la soledad no era castigo. Era espacio. Y el silencio no era vacío. Era presencia. Al regresar, encontré un sobre en la puerta de mi casa. No tenía remitente. Solo decía, para el abuelo que me enseñó a mirar distinto. Dentro había un dibujo. Era de Noemí. Me retrató sentado en el sofá, con mi guitarra en las manos y ella en mis piernas. Había escrito con plumón morado: este es el Julián verdadero. El que sabe escuchar. El que no regala cosas caras. Pero sí cosas que duran para siempre. Lo enmarqué. Lo puse en la sala.
junto a una foto de Alan cuando tenía 6 años y usaba una capa de superhéroe hecha con una toalla. Esa tarde, Alan me pidió ayuda para mudarse. Había alquilado una oficina pequeña para iniciar un proyecto propio. Nada ambicioso. Solo un despacho sencillo de consultoría legal para pequeños negocios. No quiero ganar fortunas. Quiero recuperar mi tiempo. Poder ir por Noemí a la escuela. Poder dormir sin despertarme a las 3 de la mañana con el corazón latiendo como loco. Lo ayudé a cargar cajas. Nos reímos. Nos empolvamos las manos. Comimos pizza en el suelo, como dos amigos que comienzan algo nuevo. No sé si va a salir bien, me dijo. Pero necesito al menos intentarlo, sin buscar tu aprobación. Solo tu compañía. Asentí. Ese era mi hijo. Por fin. Al volver a casa, me senté en el balcón con mi copa de vino. Respiré hondo. Pensé en todo lo que había cambiado en solo unas semanas. Volví a mí. Solté culpas. Solté a un hijo para que pudiera encontrar su propia forma de caminar. Volví a permitirme reír, cocinar, leer, conocer personas nuevas. Y sobre todo, dejé de actuar como si mi único rol en esta vida fuera sacrificarme. Porque no es noble vivir cansado. Ni justo vivir callado. Amar no debe costarte tu identidad. Esa noche, encendí una vela y escribí. Estoy aquí. No como mártir. No como víctima. Estoy aquí como hombre. Como padre que aprendió a ponerse de pie sin sostener el mundo ajeno. Unos días después, Teresa, la mujer del club de lectura, me invitó a tomar un café. Nos sentamos en una banca del parque, bajo un árbol enorme que dejaba pasar rayos de sol entre las hojas. «Te ves distinto, Julián», me dijo, mientras revolvía su taza. «Me siento distinto». «¿Qué cambió?» «Yo». Finalmente, entendí que también tengo permiso de pensar en mí. Ella sonrió. Tenía esa sonrisa lenta, que no busca impresionar. Me preguntó si quería acompañarla a un recital de música de cámara la semana siguiente. Acepté. Y no como quien busca llenar un vacío, sino como quien abre espacio para algo nuevo, sin necesidad de perderse en el otro. Esa semana, Alan me visitó solo. Sin prisa. Sin motivos ocultos. Se sentó en mi sillón, el de siempre, y me preguntó por mi libro, por mis clases de guitarra, por el club de lectura. Era extraño. Nunca antes me había hecho esas preguntas. Como si hasta ahora estuviera descubriendo que yo existo más allá de él. ¿Sabes qué me dijo Noemí ayer? Me contó, sonriendo. ¿Qué? ¿Qué quiere ser una persona con memoria? Que no quiere olvidar quién está cuando las cosas no son tan felices. Me quedé en silencio. Qué poderosa esa frase, una persona con memoria. Eso fue lo que a mí me faltó enseñarle. Y ahora ella lo estaba aprendiendo sola. O quizá, a través de lo que vio en mí. Unos días después, fui al recital con Teresa. Fue una noche tranquila, sin sobresaltos. Caminamos después por la vereda, hablando de trivialidades. Me ofreció un dulce de anís y reímos como adolescentes. No hubo promesas, ni urgencias. Solo presencia compartida. Esa misma semana, Alan vino a devolverme algo, un reloj antiguo que yo le había prestado para su boda. Un reloj que había sido de mi padre, y que pensé que él había olvidado. Me lo entregó envuelto en una tela azul. «Quiero que lo tengas tú», dijo. «Todavía no estoy listo para llevar tanto tiempo en la muñeca». No hizo falta decir más. Lo abracé. No como un gesto dramático, sino como un acto sencillo. Nos habíamos soltado para volver a abrazarnos sin miedo. Marcela, por su parte, seguía distante. No hostil. Solo, reservada. Creo que le costaba entender este nuevo equilibrio. Ya no podía utilizar mi cariño como un recurso automático, ni mi tiempo como moneda de cambio. Pero al menos había aprendido a respetarlo. Y eso era más de lo que alguna vez imaginé posible. Una tarde, encontré las chanclas. Las mismas.
guardadas al fondo de un armario, debajo de una caja de fotos viejas. Las tomé. Las miré. Ya no dolían. Ahora eran el recordatorio de mi despertar. Y en lugar de tirarlas, las dejé en la entrada de casa. Porque a veces hay que mirar de frente al símbolo del dolor, para saber que ya no tiene poder sobre ti. La vida, cuando uno deja de correr detrás del afecto, comienza a organizarse sola. No porque todo se vuelva fácil, sino porque uno aprende a decir que no sin culpa y que sí sin miedo. Ese mes, Noemí me pidió algo inesperado, que la ayudara a preparar una presentación para la escuela sobre personas que cambiaron su vida. Pensé que hablaría de algún científico, una escritora o un personaje histórico. Pero no. Quiero hablar de ti, me dijo. ¿De mí? Sí. Porque tú cambiaste tu vida, sin cambiar quién eres. La miré sorprendido. Esa niña veía más allá de lo aparente. Tenía una sensibilidad que ya no era inocencia. Era sabiduría. Le ayudé a preparar su presentación. Hablamos de decisiones difíciles, de aprender a poner límites, de lo que significa crecer sin dejar de ser tierno. ¿Puedo llevar las chanclas como parte de la exposición? Me preguntó. ¿Estás segura? Sí. Porque son prueba de algo que duele, pero también de algo que enseñó. Asentí. Le di permiso. El día de la presentación, me senté en la última fila del salón. Rodeado de otros abuelos, padres, madres. Algunos distraídos, otros emocionados. Cuando le tocó el turno a Noemí, subió con firmeza al frente y dijo: Hoy les voy a hablar de mi abuelo Julián. Un hombre que me enseñó que se puede amar sin dejar que te pisoteen. Que dar no es lo mismo que desaparecer. Y que ser fuerte no significa callar cuando algo duele. Sostuvo las chanclas en alto y dijo: Con estas, le regalaron tristeza. Pero él las convirtió en alas. No recuerdo haber llorado tanto y tan en paz al mismo tiempo. Esa noche, Alan me llamó. Su voz estaba emocionada. Había estado presente, pero no dijo nada durante la presentación. Solo escuchó. Aprendió. No sabía que Noemí entendía tanto, me dijo. Los niños entienden más de lo que decimos. Especialmente cuando dejamos de fingir. Gracias, papá. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Aunque lo merecía. Me conmovió, pero respondí con calma. No me rendí. Solo me bajé del rol de salvador. Si no lo hacía, ninguno de los dos íbamos a crecer. Empecé a escribir pequeños textos en un cuaderno. No para publicar. Solo para ordenar lo vivido. Algunas frases quedaron marcadas, como cicatrices bonitas. Uno no pierde a los hijos cuando les pone límites. Los pierde cuando se pierde a sí mismo por completo. Amar no es desaparecer. Es estar sin anularse. El perdón no es olvido. Es elegir no vivir en modo herida abierta. Volví a mirar mi lista de cosas por hacer antes de los 70. Ya había tachado varias. Ir al cine solo. Inscribirme en un club de lectura. Aprender una canción nueva en guitarra. Decir no sin sentirme culpable. Y agregué una nueva. Volver a empezar con los que valen la pena, sin olvidar lo que costó llegar ahí. Era extraño. Cuanto más me alejaba de ser el padre perfecto, más me acercaba a ser un padre real. Ya no resolvía todo. Ya no corregía todo. Ya no me sacrificaba como acto reflejo. Y sin embargo, Alan me llamaba más, me pedía consejo con humildad, no con exigencia. Nos habíamos reencontrado no a través de la nostalgia, sino del respeto. Una tarde, Alan me trajo un pequeño paquete envuelto en papel marrón. No es por ninguna fecha especial, me dijo. Solo quiero que lo tengas. Lo abrí. Era un cuaderno artesanal, con tapa de cuero, y una pluma fuente. En la primera hoja decía: para que sigas escribiendo lo que nos enseñaste con tus actos. Me quebré. Pero no como antes. No por tristeza, sino por gratitud. Gracias, hijo. Pero no hace falta que me compenses.
No es compensación. Es admiración. Y reconocimiento. Porque quiero que sepas que ahora sí te veo. Marcela también empezó a mostrarse distinta. Más atenta. Más sincera. Me preguntó una vez si podía acompañarme al club de lectura. No como nuera. Como mujer curiosa. Accedí. Le presté uno de mis libros favoritos. Charlamos de temas que nunca habíamos tocado. Y aunque no éramos cercanos, comenzábamos a entendernos sin defensas. Creo que juzgué mal muchas cosas, me dijo. Yo también, le respondí. Pero el juicio no nos define. Lo que hacemos después, sí. Noemí, por su parte, seguía regalándome momentos de luz. Cada vez que venía a casa, escribía frases en papelitos y los pegaba en la nevera. Abuelo, tu voz calma. Abuelo, cuando tocas guitarra, el mundo escucha mejor. Abuelo, no dejes de caminar lento, porque así ves más. Guardé cada uno. Como quien guarda postales de un viaje interior. Una noche, mientras leía en la sala, recibí un mensaje de Alan. Papá, ¿te puedo llamar? Solo quiero contarte algo bueno. Sonreí. Porque por años, mi teléfono sonaba solo en emergencias, en problemas, en momentos de caos. Esa llamada era diferente. Papá. Cerré mi primer contrato en mi oficina nueva. Es pequeño, pero lo hice solo. Sin presiones. Sin mentirme. Me alegra muchísimo, ¿y cómo te sientes? Libre. Y más cerca de ti. Colgué, me serví un té y me senté frente a la ventana. Pensé en todos los hombres de mi edad que creen que su historia ya fue escrita. Que su vida ya no puede cambiar. Que sus hijos son como son, y punto. Y entonces escribí en mi nuevo cuaderno. Siempre hay tiempo para cambiar la historia. Pero a veces hay que dejar que algo se rompa. Para que lo que nace después no sea una repetición, sino una elección. En mi cumpleaños número 69, Alan me preparó una sorpresa. No fue una fiesta. No fue un regalo caro. Fue algo mucho más poderoso, una cena hecha por él mismo. Me recibió en su casa. Marcela había preparado la mesa con una sencillez elegante, velas, manteles de algodón, una foto mía con Noemí enmarcada sobre un aparador. Alan apareció con delantal, los ojos un poco manchados de harina. No es perfecto, pero es mío. Dijo riendo mientras servía un plato de lasaña casera. Comimos los tres juntos. Noemí se sentó a mi lado. No hablamos de heridas pasadas, ni de errores. Solo del presente. Al final de la cena, Alan alzó su copa de vino y dijo: por mi padre, que me enseñó a vivir, cuando dejó de cargarme. Marcela lo miró. Yo también. Nadie dijo nada. Porque cuando las palabras nacen del alma, no hace falta explicarlas. Después de la cena, Alan me pidió que lo acompañara al patio. Se sentó conmigo en un banco de madera, bajo unas luces colgantes. Quiero preguntarte algo, me dijo con una seriedad suave. Claro. ¿Te gustaría dar una charla en la escuela de Noemí? Sobre tu historia. Sobre lo que aprendiste como padre. Como hombre. Me sorprendí. ¿Y quién querría escuchar eso? Muchos más de los que imaginas. Porque tu historia no es solo tuya, papá. Es de tantos hombres que no saben cómo decir, me duele. De tantos padres que se pierden en el dar sin medida. De tantos hijos como yo, que necesitan abrir los ojos antes de que sea tarde. Lo pensé por un momento. Y respondí: sí. Lo haré. No por enseñar, sino por compartir. Porque lo que no se dice, se repite. Volví a casa esa noche con el corazón lleno. Me miré al espejo. Las arrugas. El cabello canoso. Las manos un poco más lentas. Pero detrás de todo eso, había un hombre completo, no perfecto. No terminado. Pero presente. Saqué mi lista de cosas por hacer antes de los 70 y taché otra. Reconstruir el vínculo con mi hijo, sin volver a perderme en él.
Y agregué una nueva. Dejar algo sembrado en alguien que aún no nació. Porque ya no solo quería vivir. Quería trascender sin ruido, como lo hacen los árboles que dan sombra sin pedir agradecimiento. Y ahí, en ese silencio profundo, entendí. El perdón no cambia el pasado, pero transforma el futuro. La charla en la escuela fue una experiencia que nunca imaginé vivir. No había multitudes. Solo unas 20 personas, madres, padres, maestros, algunos abuelos. Noemí se sentó en primera fila con una libreta en las manos. Alan, detrás, con expresión tranquila. Me temblaban un poco las manos al comenzar. Pero apenas solté las primeras palabras, todo fluyó. No leí un discurso. Hablé con el corazón. Les conté cómo fui padre solo. Cómo me olvidé de mí. Cómo me convertí en proveedor, salvador, sombra y escudo. Cómo el amor se me desordenó en forma de sacrificio constante. Y como un par de chanclas de 10 pesos frente a un coche de 60,000 pesos me abrieron los ojos. Hablé del dolor. De la rabia muda. De la necesidad de poner límites, incluso, y sobre todo, con los que uno más ama. Pero también hablé del perdón. De la reconstrucción. De lo que se aprende cuando uno deja de dar por miedo y empieza a darse por amor. Cuando terminé, hubo silencio. Y después, aplausos. No de esos que suenan como compromiso, sino de esos que vibran desde el pecho. Como diciendo, a mí también me pasó. Esa noche, Alan me envió una foto. Era una captura del papelito que Noemí había pegado en la nevera. Abuelo, tú enseñaste sin gritar. Cambiaste sin golpear. Y amaste sin desaparecer. Eres mi ejemplo de valentía tierna. Lo leí muchas veces. Y lloré en silencio. Han pasado algunos meses desde entonces. Teresa y yo seguimos viéndonos. No hay etiquetas. Solo momentos compartidos. Caminamos juntos los domingos. A veces cocinamos, a veces simplemente nos sentamos a mirar la tarde. Mi relación con Alan es más verdadera que nunca. No perfecta, pero real. Nos hablamos como adultos. Con respeto. Con pausa. Con escucha. Marcela ha bajado las defensas. No nos abrazamos ni nos llamamos seguido, pero ya no hay tensión. Solo distancia cordial. Que a veces, también es un tipo de amor maduro. Y Noemí, sigue creciendo. Me acompaña en la guitarra. Me pide consejos. Me hace preguntas profundas que a veces no sé cómo responder. Y está bien. Porque ya no necesito tener todas las respuestas para ser un buen abuelo. Hace poco abrí por última vez la caja donde guardaba la vieja factura emocional de mi vida como padre. La misma caja que llamé inversiones no reembolsables. Estaba vacía. Pero no por olvido. Sino porque por fin dejé de medir el amor con números. Hoy, a mis 69 años, puedo decir con firmeza. No me arrepiento de lo que di. Me arrepiento de haber tardado tanto en darme a mí mismo. Pero también celebro haberlo hecho a tiempo. Porque la vida no termina cuando los hijos se van. Ni cuando te dejan de llamar. Ni cuando te regalan unas chanclas baratas. La vida sigue, cuando uno decide volver a elegir la propia dignidad. Y eso, más que un final, es un nuevo comienzo.